Vivimos en un mundo eufórico, lleno de emociones. El fútbol es una disciplina popular que tiene muchas aristas y como todos la practicamos, antes eran los varones, hoy son las mujeres, así que esa diversidad de opiniones hace la riqueza del balompié. Y hoy que cerramos el marco eliminatorio frente al campeón del mundo, Argentina, con una campaña extraordinaria. Realmente la campaña de Argentina es excelente, por donde la querramos ver. La campaña de Argentina tiene 38 puntos en 17 partidos, es decir, es una selección contundente con una ofensiva que ha marcado 31 goles y enfrenta a una novedosa selección que por quinta ocasión va al Mundial. Es nuestra selección, Ecuador. Ecuador posee un fondo o la última línea, como se le quiera decir, su mejor defensa. Apenas ha recibido 5 goles en 17 partidos. Es una selección que viene invicta en 10 fechas, de la mano de Sebastián Becasese, que recuerde que en agosto del 2024 es que asume la función de técnico en el partido precisamente ante Brasil en condición de visita, que lo perdió. Así debuta Becasese. Cuestionado porque el fútbol tiene intereses, el fútbol es rentable, el fútbol es una industria. Hoy ya no nos queda la menor duda, más de ser competitiva, es una industria mundial que mueve muchos recursos. Entonces, la suma de esos intereses de dirigentes, de futbolistas, de equipos o clubes, como se les quiera decir, y por qué no, la presión social, es decir, los aficionados, los que opinamos del fútbol. Hoy enfrenta el más poderoso, que es Argentina, frente a una novedosa selección manejada por un argentino que nos ha creado una sensación de triunfo y que creemos y confiamos personalmente. Si usted me consulta o me pregunta, ¿cree usted en la campaña de Becasese? Yo le digo que sí. Y si confía en una decorosa participación esta noche, yo le diría que sí. Y que las opiniones múltiples son parte de esta riqueza futbolística. Ecuador sustenta su mayor atributo en la saga. Estos jugadores que vienen militando en clubes extranjeros con una cotización muy elevada que los clubes ecuatorianos no pueden pagar. Como tampoco podemos pagar un técnico de otra valía. Usted se pregunta, ¿por qué Ecuador tiene a Becasese? Porque sus costos o sus honorarios alcanzan para la economía de este país. Y entonces estamos viviendo una euforia. Hoy todos nos vestimos de selección. Bueno, yo no estoy vestido así, a pesar de que me gusta el fútbol. Mi carrera periodística empezó en el deporte. Estuve elaborando por más de 20 años. Me gusta el deporte, no solamente el fútbol. Me gustan los deportes individuales también. Pero bueno, enfocándonos en aquello, quiero decirles que yo no culpo a Becasese, a Sebastián Becasese, no lo culpo. Mire, la selección ecuatoriana tiene 26 puntos, menos 3 por la sanción FIFA, que ya todos recordamos. Entonces tendríamos 29 puntos. Si vence, como se tiene previsto, vencer a Argentina, entonces estaríamos hablando que sumaría 32. Es decir, sería la mejor campaña que tiene en la historia el fútbol ecuatoriano, porque recordemos que en la primera eliminatoria, esa primera eliminatoria, el 2022,
Corea-Japón, que fue nuestra primera sensación, clasificamos con 31 puntos, lo que quiere decir que el partido de hoy es decisivo. Si gana BKCS Argentina, estaría completando 32 puntos, convirtiéndose en la mejor campaña histórica que tiene el fútbol ecuatoriano a nivel mundial. ¿Qué le parece? Lo compartimos con usted. Bueno, son buenos números, Carlos, pero hay la sensación de que pudo haberse conseguido un poco más en encuentros, sobre todo contra Paraguay y otros más. Pero bueno, ya más allá del rival que es Argentina, ¿cómo ve a Ecuador de aquí en adelante, de aquí a su preparación para el Mundial de 2026? Ya algo que es mucho más grande que una eliminatoria, con las deficiencias que ha tenido, sobre todo en ataque, y con la falta de gol, porque bueno, si bien solo hemos recibido 5 goles en 17 partidos, Ecuador ha anotado apenas 13 goles, mucho menos que 0.7 goles por partido. Ese es el porcentaje y no dista, qué interesante es aquello, no dista de la producción futbolística o de definición en números que tiene nuestra selección. Históricamente, nosotros no tenemos un definidor, no hemos tenido. Y por ahí pasamos, ¿no? Recordamos a Félix Lazo, a Eduardo Hurtado, al Team Delgado. Todos recordamos al Team Delgado. Es que el Team Delgado fue tan importante en aquel entonces en la clasificación, en la primera clasificación que nos llevó el Bolillo Gómez a Alemania. Fue realmente conjunto a Edison Méndez, Carlos Tenorio, y nosotros pudimos seguir sumando, pero ¿cuál es el déficit de goleador? Entonces nos preguntamos, oye, Daniel Valencia, el jugador del Manta Fútbol Club, es un goleador nato que debe merecer oportunidades en la selección. Probablemente en los microciclos sí debe incorporarse, porque luego nos ponemos a pensar cuántos centroatacantes tenemos como para poder hablar de una definición. Pero no solo los centroatacantes, el fútbol se juega entre 11 jugadores, y de pronto nos preguntamos, no es como que estamos haciendo un balance sobre números. El marco estadístico determina los resultados en el fútbol, son así. ¿Cuál sería entonces la opción que tiene Ecuador para el Mundial que arranca en junio? Estamos muy próximos ya. Entonces el seleccionado o el técnico tiene mucho más tiempo para ir preparando ya con estos microciclos al nuevo definidor o a los nuevos goleadores, porque si se nos va Egner, también cuestionado, pero qué importante han sido sus goles para esta clasificación. Es decir, si extraemos todos aquellos criterios, si traemos las opiniones y si consideramos en una báscula estos cuestionamientos, vamos a llegar a la conclusión que la debilidad de Ecuador es precisamente el gol. No de ahora, no de ahora. Así es. Porque los números realmente no nos ayudan ahí. Pero el fútbol no se lo ve solamente con números, no se lo ve con nombres, también se lo ve con optimismo, con entusiasmo, y por eso es que hay una vieja frase que está esculpida en el fútbol que dice que esta disciplina deportiva no tiene lógica, porque no siempre los superiores o los grandes o aquellos que están descritos como favoritos logran performances que pueden convertirse en historias. Así es que yo le apuesto, créame, le apuesto así a Ecuador el día de hoy. Que no tenemos una definición, esperamos que Egner se despida con todos los méritos que merece de estas eliminatorias, haciendo goles.
Pero por ahí también nosotros tenemos aportes de volantes goleadores y de jugadores que tienen una riqueza sutil en el trato del balón. Así es que hay que sumar expectativas. En el fútbol, como en las otras actividades, todas las opiniones son válidas, pero no todas son validadas. Esa es la gran distancia o la diferencia. Y a la final de cuentas, aquellos que predecimos y que podemos decir que va a ganar la selección, lo hacemos más de corazón, lo hacemos más de actitud que de conocimiento. Por eso el fútbol sigue siendo la riqueza de los deportes en el mundo. Es una gran empresa. Concluyamos que es una gran empresa. Muy bien, en este sentido, Carlos, viendo y el análisis que hace con respecto al partido que se viene con Argentina para el día de hoy, de pronto podría ser Argentina un referente también para BKCS de la mano de Scaloni, que también ha sido parte fundamental de esa transformación de Argentina. Recordemos que también ha pasado por ciertos procesos, ha habido una cohesión grupal que ha estado muy fortalecida de la mano de Scaloni. ¿Podría ser esto también como quizás un aprendizaje de lo que puede lograr o lo que podría tomar Ecuador también para nuestra selección? Bueno, Scaloni es una referencia. La industria del fútbol en Argentina es mucho más desarrollada, si es el término. Claro. Allá el fútbol tiene mucha más inversión en formativas. Y lo que ha hecho Scaloni, incluso Scaloni ha ganado méritos. Scaloni no es una improvisación, también cuestionado, porque ellos pretenden el fútbol total, que es el anhelo de toda selección. Tiene jugadores muy notables y tiene una amplia gama de dónde escoger. Imagínense que hoy no viene Messi. Y entonces nosotros diríamos, ¿Argentina se da ese lujo? Sí, se da ese lujo porque ya está clasificado, porque es el ganador absoluto, no hay quien le alcance. El tema de Scaloni es la gran diferencia. Yo diría que BKCS más bien debe aprender un poco de Scaloni, y esa referencia de la que usted habla, estoy absolutamente de acuerdo, sí. Hay distancias en la formación. El fútbol es una disciplina deportiva, pero tiene bases teóricas. El fútbol se estudia. El fútbol no solamente es pasión o emoción. El fútbol hoy es una industria donde se estudia. Hay referentes, hay normas, hay reglas. ¿Y cuáles son las bases teóricas donde se soporta el balompié? Más allá de las normas o de las reglas que pueda tener de las 17, el fútbol es psicología. El fútbol es sociología, el impacto de las masas sobre la comunicación. El fútbol es antropología también, el impacto de lo que recibe el hombre. Es fisiología, el comportamiento del cuerpo, el hombre frente a su entorno. Es decir, oye, el fútbol moderno, con el desarrollo de la comunicación, tiene mucho más escenarios. No solamente nos podemos decir que el fútbol es una competición en un campo de juego que debe de tener 110, una cancha de 110 por 50 hasta 70, en ese rectángulo donde se juega, en un engramado con 17 reglas que han ido innovándose, que van mejorándose, porque la competencia no debe de tener esas paralizaciones que son parte también hoy de la modernidad del fútbol. Entonces, una estratega que debe manejar ese tradicional libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, donde se extraen las estrategias, porque el fútbol es estrategia. Allí se aplican muchas tácticas como resultado. Entonces, cuando nosotros hablamos de los técnicos y hablamos de Scaloni, el técnico de la selección argentina, que es el gran ganador, habría que
revisar las diferencias entre el uno y el otro. Entonces, ¿qué tiene Argentina? Una mayor escuela formativa. Podemos hablar hasta de un linaje por su formación. Nosotros cuestionamos aquí las convocatorias de la selección, pero la escuela de fútbol en Ecuador se llama Independiente del Valle. Y ahí han salido la mayoría de estos jugadores que hoy son convocados. Y si usted se percata de algo, BKCS observa mucho más los jugadores que están en otros continentes que en nuestro campeonato. Por eso es el cuestionamiento. De allí viene un cuestionamiento, porque dice, si yo hago la inversión de un equipo con jugadores nuestros, pero recordemos que antes de la primera eliminatoria, la Federación Ecuatoriana estaba manejada por dirigentes de la costa y solo escogíamos de 2 clubes. Recordemos bien que no podemos perder de vista aquellos detalles. Desde que llegó Luis Chiriboga Acosta, cuestionado, apresado, sancionado, transformó el fútbol ecuatoriano. Y él nos llevó a 3 eliminatorias, es decir, debe existir una visión, una escuela formativa. Hoy entendemos que los referentes de la selección ecuatoriana, hoy nuestro, son un modelo, si podemos tomar, o un ejemplo, o una referencia de crecimiento. Hay jugadores que realmente el fútbol ecuatoriano hoy no los puede pagar, por eso ellos están militando en el fútbol extranjero. Bueno, partamos de opiniones que son válidas y validadas, como la del técnico Scaloni, que acaba de decir que Ecuador es una de las mejores selecciones del mundo. Es decir, hay un reconocimiento de técnicos conocedores de la actividad del balompié que nos motivan, que nos estimulan y que nos hacen creer que existe una posibilidad de una muy buena participación. Hablamos de Hincapié, hablamos de Pacho, hablamos de figuras que tienen un renombre en el fútbol internacional. Bueno, anteriormente nosotros hablamos de Aguinaga, en aquel entonces hablábamos del Team Delgado. Hoy tenemos una nueva generación, jugadores jóvenes. Preste atención a aquello. Lo que quiere decir que no solamente estarán en esta versión, sino que existe la posibilidad de próximas versiones con la modalidad que tiene hoy el torneo FIFA. Yo creo que tenemos posibilidades, tenemos unas serias posibilidades. Debemos de esperar el sorteo de diciembre para ver qué sede o subsede nos toca, cuál de las 3, si será Estados Unidos, será Canadá o será México. La competición arranca en julio. Así que yo sí le veo posibilidades más allá del corazón, hablando con los números, con las estadísticas que hemos compartido con ustedes, que ustedes poseen números. Entonces nosotros tenemos oportunidades. Ahora, esta polémica, que es parte de nuestra cultura deportiva, es decir, nosotros exigimos resultados, pero tenemos niveles de nostalgia, como que tuviéramos algunas revanchas internas. Cuando debemos de vestirnos todos de optimismo, entonces vamos sembrando pesimismo. Es parte de nuestra cultura. Hay un porcentaje que confía plenamente en su selección. Hay otro porcentaje que empieza a lanzar cuestionamientos como aquello que Mourinho debe de venir a la selección. Ustedes se preguntan, ¿y los recursos? ¿De dónde salen los recursos? Entonces, hay viejas impresiones, ¿no? Y algunas suman la vida, ¿no? Arroparse hasta donde alcanza la sábana. Yo sí le veo posibilidades, le veo opciones a la selección.
ha hecho una buena campaña. Le repito, si ganamos a Argentina, superaremos históricamente esos números. Y si nosotros superamos esos números, entonces estamos hablando de que es una selección que va a tener una buena performance en el Mundial. Y por el bien de todos, ¿no? El fútbol es una industria. Eh, si vendemos más jugadores, si muchos más jugadores aportamos en el exterior, entonces también estamos convirtiendo el país en un producto exportable, que es el balompié, que sería lo ideal. Carlos, bueno, hay altas expectativas, obvio que sí, por la gran camada de futbolistas. Y por ahí un par de estos referentes como Moisés Caicedo y William Pacho hablaban de soñar con una final. ¿Alcanzará para tanto? Bueno, hay que ponerle una dosis adicional ahí de optimismo, ¿no? A ver, ellos son referentes, son como lo fue Quinito Méndez, recordemos, son referentes del fútbol. Hay niveles de confianza que se van construyendo sobre sus opiniones. Habríamos que apostarle, pero hay que agregarle una dosis adicional al optimismo. Porque el fútbol tiene selecciones poderosas y que están muy renombradas, ¿no? No solamente acá en Sudamérica, como Brasil, como Uruguay, tradicionales, como la misma Argentina, que es la actual campeona del mundo, ¿no? Pero por ahí vemos Italia, Alemania, España, y veamos pues con cuáles nos toca para poder medir las posibilidades, porque depende del sorteo en las fases de los grupos para ver con quién nos toca, y entonces allí nuestro análisis tendría un poco de mayor certeza, o nuestra expectativa tendría un acercamiento mucho más próximo a la realidad. Ahorita solo hablamos de emociones y sensaciones. O sea, le tenemos que apostar a la emoción, extraemos las opiniones de esos dos referentes y le agregamos un nivel de confianza y entonces decimos, sí, sí, existen esas posibilidades, ¿por qué negarlas? Yo creo que por ahí debemos de manejar el tema, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de las emociones, Carlos, justamente a lo que haces mención con el tema del optimismo, a veces hasta un poco de romanticismo se le pone también al fútbol. Sabemos que este partido que va a tener Ecuador hoy con Argentina es un partido de muchas emociones, ya lo habíamos mencionado, hablamos de que va a jugar con la campeona del mundo. Recordemos el tema de Ener Valencia también con su partido número 100. Hablamos también de que, bueno, pues en este caso, pues el arquero Hernán Galíndez ha mencionado como su último partido también de eliminatorias. Hay muchas sensaciones y muchas emociones. Además, recordemos que la selección ya está clasificada al Mundial. Entonces está ese respiro, esa tranquilidad, el no estrés de pensar que tenemos que sumar puntos para poder alcanzar algo. Todo esto termina siendo un cúmulo de emociones. Ecuador, ¿consideras tú, Carlos, va a vivir este partido solo con emociones o mirando el Mundial 2026, pensando en mostrar una presentación que la gente pueda ver como el futuro de Ecuador en un Mundial 2026, o simplemente viviendo todas estas emociones con un poco de desestrés, disfrutando de un partido de local, con la campeona del mundo y con todo esto que mencionábamos, aparte de las emociones y los números que favorecen a la tricolor, teniendo ya pues 26 puntos y estando clasificado al Mundial 2026? Todo suma. Todas las referencias que usted acaba de poner sobre el tapete, todo suma. Pero suma más. ¿Sabe cuál tiene o cuál tendría mayor valor, si es la expresión, al partido de hoy? Ganarle a la campeona del mundo. A más de todo lo que se ha creado con relación a la selección de Ecuador, que es una selección joven, con algunas excepciones como Galíndez, como el mismo Ener,
Si revisamos sus edades, sus promedios, realmente es una selección joven, pero el mayor referente, o si cabe la impresión que puede presentar Ecuador, es ganarle a la selección campeona del mundo. Eso se convertiría, más allá de una motivación, como en un gran elemento valorado por todos. Y entonces la suma de expectativas provocaría entonces un nivel de respeto, que es lo que buscan las selecciones también, el nivel de respeto en la competición. Desde mi punto de vista, el partido de hoy, de ser favorable para Ecuador, como debe de ser para nosotros, sería entonces las cerezas del pastel en las eliminatorias, como diríamos, ¿no? Porque si la campaña es buena, les vuelvo a recordar, tenemos 26 puntos, menos 3 que nos arrebataron por la sanción, serían 29. Si le ganamos como debemos de ganarle a Argentina, entonces haríamos 32. Sería la mejor campaña en los 5 mundiales que ha clasificado a la selección ecuatoriana. Así es que esa suma de todas las referencias que usted, o de los elementos que usted agrega a este componente que se llama balompié, entonces nosotros estamos en el mejor camino al Mundial de Fútbol. Muy bien, ahí estábamos conversando y bueno, en este diálogo con Carlos Barcia, motivada toda una selección, motivado todo un país para este encuentro, y sí, y de hecho pues eso es lo que se menciona, lo que decía Carlos, el hecho de que Ecuador busca romper precisamente esa racha de tantos años, son 16 años sin ganarle y sin vencer a Argentina de local, pero no solamente eso, sino quizás que este sea digamos como que el punto de partida para ver a una selección quizás con el objetivo de que realmente sea respetada, y no solo respetada externamente, sino que además termine siendo la motivación de una selección para entender que, bueno, quizás se puede lograr mucho más ya en un mundial. Sin embargo, pues todavía quedan muchos cuestionamientos, mucho se dirá, mucho se hablará, mucho se pondrá sobre la mesa de diálogo y de análisis con respecto a lo que se venga con la selección de Ecuador. Porque también de pronto esto jugará emocionalmente para un técnico que de pronto Carlos, pues de ganarle a Argentina sentirá que no hay nada que corregir. Digo, no sé. Todas las opiniones son válidas y siempre habrá que corregir algo, ¿no? Siempre, siempre. No existe la perfección. Entonces, siempre va a haber algo que corregir. Eso estamos totalmente seguros. Así que, clasificados, el objetivo era clasificar, ¿verdad? Ya estamos clasificados. Y no llegamos a la instancia final para clasificar, sino que clasificamos 2 fechas antes. Pero muchos dirán, no, pues, es que la modalidad del torneo ya no establece 4 y 1 que va al repechaje, sino 6 y 1 que va al repechaje. Sí, pero los datos que nosotros tenemos como estadística nos demuestran que la campaña es muy buena. O sea, pueden culparlo de todo. A ver, ¿cuál es la culpa de BKCS? Para hablar de los cuestionamientos y de las correcciones que hay que hacer. BKCS debe corregir algunas cosas, pero usted ¿cómo le quita la arrogancia a un argentino? Le pregunto. Si esa es su esencia. Sí. Yo le pregunto, ¿usted no le va a poder quitar eso, pues, a un argentino? La esencia de él es la arrogancia, pues, para partir de ahí. Lo segundo, le debe corregir un poco más su madurez. Un técnico es como un hombre público. Debe tener la suficiente o el suficiente equilibrio emotivo o emocional para poder responder.
Porque si usted no posee aquello, ¿cómo puede ser un técnico de fútbol que solo vende pasiones? O sea, seamos reales, pues. Pero ¿qué hay que corregir? Hay que corregir observando los campeonatos nacionales. Sí, debe recorrerlos. Porque esa es parte del trabajo, es el trabajo seleccionador. ¿Qué debe de corregir? A ver, los microciclos. Porque si usted se da cuenta, los pocos días de convocatoria a los jugadores que vienen del extranjero, usted no va a tener otras opciones que tácticas y estrategias, porque usted ya no puede corregir ni puede modificar muchas cosas allí del comportamiento del futbolista. Entonces, como el caso del golero tan promocionado, ¿no? Además, él debe ser sensible a lo que la prensa dice, porque la prensa es la que expande, la que influye, la que genera la presión social. Hay que entender que no todos somos periodistas, hay periodistas dirigentes y hay periodistas empresarios que les gusta poner técnico y que sacan provecho de los técnicos. Yo escuché alguna vez una declaración del Tanque Hurtado en un programa que él tenía y decía: el futbolista en Ecuador tiene que pagarle a la prensa. Yo casi me caí para atrás y lo escuché a Eduardo Hurtado decirlo y le consultaba si sería verdad, si acaso es verdad aquello. Entonces no son periodistas, pues. Y la verdad que uno se pone a pensar cómo se puede contaminar una empresa. Así que Fabricio, puedo hacer un paréntesis si me lo permites. Claro que sí. Tenía muchos años sin verte. Igualmente, algunos. Fuimos compañeros en una estación radial en Manta hace muchos años, no voy a decir tantos, pero tuve la suerte de tenerte en un aula y como que se me hincha el corazón así cuando te veo y te escucho. Gracias. Te sigo. Gracias, igualmente. Dice, el triunfo de ellos siempre será un triunfo de uno. Hay una pequeña porción ahí del trabajo de uno allí. Y Vani, que es una chica que ha crecido bastante, no en estatura, pero sí en profesión. Bueno, la ecuatoriana de fútbol hace su trabajo, ¿no? Motiva a los clubes, a las inferiores, pero es cuestión de recursos. La ecuatoriana de fútbol o la Federación Ecuatoriana, como se le quiera decir, cualquiera que sea su expresión, debe concentrar en extender mucho más publicitariamente sus torneos, sus campeonatos. La Liga Pro ha transformado también esto y le ha restado cierto protagonismo a la Federación Ecuatoriana. Y yo diría hasta parte de recursos. Por ahí pasa el tema. Lo que pasa es que son niveles de desconfianza que se van creando sobre ciertas administraciones. Es decir, cuando se regula, cuando se maneja, cuando se administra, hay algunos errores ahí que de pronto se pierden de vista. Y luego, ya decíamos lo del técnico, del seleccionador. La Federación Ecuatoriana, de acuerdo a sus recursos, contrata a los técnicos. BKC es un técnico barato con relación a los otros. De tal manera que a BKC se le corresponde trabajar. Yo creo que el término es eso, trabajar. Y trabajar significa hacer una trazabilidad de todo el comportamiento balompédico del país donde trabaja. Estar no solamente en los grandes partidos, sino en la secuencia de clubes, para poder extraer de ahí las figuras que él considera conveniente.
Yo no le veo error cuando ubica jugadores jóvenes, cuando los hace debutar. Pero dicen que todos se concentran porque el presidente Michel Deller, de Independiente del Valle, tiene un nivel de influencia sobre él. Yo diría que todos los clubes tienen un nivel de influencia. Y entonces dice que necesitamos un técnico que no se deje mangonear y que no se deje imponer jugadores. ¿Cuál es la imposición de los jugadores en nuestro balompié? Cotización. Pues si usted adquiere un jugador o ha formado un deportista, pues el deportista ya llegó un momento que el escenario donde está es muy pequeño. Por tanto, requiere promoción. ¿Cuál es la vitrina? Las eliminatorias. La Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. El fútbol es una industria, lo decíamos. Las confederaciones crearon torneos paralelos. No como premio contenta, sino como participación publicitaria. Por eso nace de la Copa Libertadores. Los que no van alcanzando clasificación se van a la Copa Conmebol Sudamericana. Y se va generando una nueva competición que es vitrina, donde se exhiben los jugadores, como las eliminatorias. Por eso es que los clubes presionan para que les pongas a sus jugadores. Y la prensa juega un rol importante, ya lo decíamos, lo que dijo Eduardo Hurtado. Y usted me va a preguntar, ¿y cómo corregimos eso? Esa es una buena pregunta, pero las universidades trabajan sobre el aspecto ético. Pero en el campo del balompié, los periodistas no son todos profesionales. Y entonces hay una suma de intereses. Yo diría que eso es lo que hay que corregir. Además, el fútbol no está regentado por los estados, sino por los organismos paralelos de los estados. Entonces es una industria que maneja muchos recursos, mucho dinero, y entonces hay que adaptarse a ese ritmo y hay que adoptar esas medidas. Es decir, hay dos niveles: adopción y adaptación. Porque no somos autónomos. Si fuésemos autónomos, entonces nuestro comportamiento en la estructura del balompié sería diferente. Estamos regentados por la Confederación Sudamericana de Fútbol, estamos regentados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ahora hay una Liga Pro. Es decir, y va creciendo y va ampliándose. Pero sobre todo, lo que no podemos olvidar son las formativas. Cuando hablamos de clubes en el Ecuador, entonces estamos hablando de que no hay formativas. Dice que Pedro Ortiz debe ir a la selección porque ser el mejor desde el punto de vista de intereses, porque a Galíndez no lo sienta ni Domínguez, para ser más claro. Así que por ahí pasa la cosa. Por ahí están todos estos elementos que configuran en el fútbol. Así que lo ideal es que todos mejoremos, pero ¿cuánta predisposición tenemos a mejorar? Esa es la gran interrogante. Y yo diría que las opciones son mínimas. Bueno, y cuán importante el tema de las formativas. Y bien mencionaba ahora, Carlos, un tema tan fundamental, que no solamente a Ecuador le falta gol, le falta arqueros. Ecuador está mostrando que hay escasez, al menos de este tipo de talentos, que no hay perfiles, que no hay dónde escoger, y esto es algo que sí debería ser un llamado y una alerta para el fútbol ecuatoriano. Cuando hablamos de que a la selección le falta goles, vemos un campeonato de fútbol ecuatoriano con pocos goles, tenemos pocos goleadores. Hay que decir nuestra realidad, esa es la realidad que se vive. A estas alturas, en 30 fechas, ya había con Narciso Mina unos 27 goles, con el Team Delgado
Creo 30 que y algo. los números lo dicen. Sí, Carlos, también todos tenemos que cambiar, pero ahí también hay que tocar la otra parte, ¿no? Que no nos tocamos o no se toca. El aficionado también, ¿qué tiene que cambiar? Bueno, hay algunas normas que se han modificado. Si usted recuerda hace unos años el tema del racismo, usted iba a los estadios y empezaba a hacer mofa del color de los futbolistas. Hoy es sancionado, lo mismo el uso de las bengalas. ¿Cómo cambiar el aspecto de la afición, no del hincha? Pero usted se pone a preguntar, si lo que yo vendo es pasión, pues, como periodista deportivo, yo debo empezar diciendo que mi equipo va a ser campeón este año sin haber hecho una evaluación de la inversión que realizan los clubes y de las incorporaciones como el técnico, como jugadores. Entonces, de ahí va partiendo, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué venden los periodistas deportivos o qué vendemos los periodistas deportivos? Emociones que hoy, en resumen, en el campo de la comunicación se le conoce como el humo. Entonces, le damos una sensación porque es un producto que debe venderse, porque si usted no lo hace, los estadios no se llenan, y si los estadios no se llenan, tampoco el público va a tener ese afecto al fútbol, y si no hay afecto al fútbol, no hay mercado, es decir, no hay promoción, no hay publicidad, toda una estructura vive del fútbol. A ver, Fabricio, recordemos algunos años atrás que decíamos, hay gente que trabaja con comunicación boomerang. ¿Cómo es eso? Es decir, todo lo que estás diciendo te replica hacia ti mismo. El comentarista deportivo que empieza a destruir el equipo porque él se cree Juan Plus perfecto. Estos jugadores, este técnico, este equipo. Y él no se da cuenta que todo lo que está diciendo, en vez de aportar, destruye. Y si destruye, terminará por quedarse sin equipo en el fútbol profesional. Y cuando te quedas sin equipo en el fútbol profesional, puedes seguir teniendo tu trabajo, pero no los ingresos. Entonces allí esa disyuntiva entre qué hacer y cómo hacer. Ahora, ¿de dónde parte todo? De la ética. Hay que ser ético. Pero ser ético no significa no vender esas emociones, sino saberlas vender y en qué instancia venderlas. Pero el fútbol es emoción, es sensación. Si no lo vendes, entonces, hoy el género del periodismo deportivo es jocoso, no es serio. Y da la sensación de que el público le gusta vivir esas instancias de morbosidad. Y de pronto nos preguntamos, ¿y entonces cómo educamos a un público con su comportamiento si lo que le estamos vendiendo no es precisamente lo que él quiere escuchar? Y allí nos quedamos nosotros cortos como profesionales. Entonces, siempre habrá algo que aprender. El aprendizaje es permanente. Listo, Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y haber pues conversado mucho, aprendido mucho también sobre algunas cosas que de pronto del fútbol no vemos, ¿no? Sino pasión, gol, fallo, sino que ampliar el espectro y educar también a la gente, ¿no? Que sepamos ver desde diferentes ángulos y también obviamente apadrinar lo nuestro, ¿no? Que en este caso viene siendo la selección ecuatoriana de fútbol. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Y antes de que se vaya, Carlos, porque hemos hablado, hemos analizado, pero ya hay números, el pronóstico que tiene Carlos para el partido de hoy, ¿cuál sería?
Bueno, él tiene que hacer goles. Es justo y con necesario. un gol basta. Porque para Argentina hacer gol a Ecuador le va a resultar muy difícil.